no sé ni por qué digo esto, porque no tiene que ver con el tema, pero son las impresiones, ¿verdad?, que uno mismo recibe durante el tiempo de oración, de alabanza al Señor. Yo quiero que vengas conmigo al capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Cuando la persona que, al menos es mi caso, ¿verdad?, que se te requiere que compartas la palabra del Señor en la iglesia, pues no hay momento más difícil que tener la mente en blanco. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo, no? Porque yo siempre tengo presente el texto que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que cuando vayas a la casa del Señor sean pocas tus palabras y vayas más para oír que para decir. Y que hay que tener un respeto solemne y temeroso cuando estemos en la casa del Señor. Y nunca cojamos confianza en el sentido, ¿verdad?, de cómo ir, de cómo manifestarnos, de cómo no prestar quizás atención, sino que ese lugar, ¿verdad?, ese lugar nosotros hemos entrado ya al lugar santísimo, si lo comparásemos con el Antiguo Testamento. Ya el gran y sumo sacerdote Jesús nos ha permitido entrar en el lugar más santo que hay, ¿verdad?, que es donde Dios se mueve y se manifiesta. Y ahí no se podía estar de cualquier manera. Es más, el sumo sacerdote se jugaba la vida siempre que entraba. Porque si no iba en las condiciones que Dios demandaba, podía caer muerto. Y sabéis que tenía unas campanitas en su traje y se le ataba una cuerda, porque si moría en el lugar santísimo nadie podía ir a recoger el cadáver. Entonces había que tirar con una cuerda y sacarlo fuera, porque si tú no oías las campanitas, dice, algo le pasa a este hombre, ¿no? Incluso después había un rito para la familia y todo lo demás. Así que la presencia del Señor, y hemos cantado, es algo, hermanos, hay que decir, como decía Moisés, ¿verdad?, este lugar es terrible, o como dijo también Jacob, este lugar es puerta del cielo, es tierra santa. Todo esto lo digo para que tengáis misericordia del que predica, ¿eh? Y que te enfrentes a la palabra tú y la palabra y tú. Y bueno, yo ya tengo bastante con lo mío. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan hay uno de los pasajes para mí más predilectos. Si uno tiene quizás inclinación, quizás porque entiendo quizás bien esta parábola, ¿verdad? Es muy sencillo, el Señor la expuso a un pueblo que sabía o podía entender perfectamente de qué se le hablaba. De todas maneras, para que vayas fijando el concepto del cual vamos a hablar, hoy vamos a hablar de ser llamado por tu nombre. Llamado por mi nombre. Pero también me gustó, mientras meditaba, nos llamamos por nuestros nombres, ¿verdad? A mí me gusta que me llamen por mi nombre. No me digan, tú. No. Y después explicaremos algo sobre el tema del nombre. Pero vamos a hacer una primera lectura. El Señor expuso, después de sanar a un ciego de nacimiento y de todo el alboroto que se armó en torno a esa sanidad. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aleluya. Después entraremos un poquito más adelante, pero como texto, quédate con este del versículo 3, en los textos iniciales que vamos a leer, dice, y a sus ovejas llama por nombre.
y las saca. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el comienzo, en los mensajes a las iglesias, si lo leéis veréis que en muchos de esos mensajes habla del nombre, Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 17, dice, estoy usando otra Biblia que no es la mía y tardo un poquito más en llegar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. En el capítulo 3 y en el versículo 12, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y si vamos al Evangelio de San Mateo, ahí hay un texto que nos debe hacer meditar mucho y es muy conocido, en el capítulo 7, en el versículo 23. El 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque en el versículo 21 leemos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, bueno, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Entonces parece una especie de contradicción. En tu nombre, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, pero es que no os conozco. Incluso habla, ¿verdad?, de que había una maldad ahí en esas personas que no le hacían actos para entrar en el reino de los cielos. Bueno, estos textos pueden servirnos, ¿verdad?, de esqueleto de lo que después vamos a ir desarrollando. Y vuelvo a decir la importancia de que conozcan nuestro nombre y que nosotros conozcamos el nombre de los demás. De todos los presentes, ¿todos sabéis cómo me llamo? Probable que el 90% lo sepa, porque llevo algunos años aquí dando la lata, ¿no? Y soy una persona que de vez en cuando tengo que comparecer públicamente. Luego sí, creo que la mayoría, aunque es probable que todavía haya una persona, y sobre todo si acaba de llegar hoy, que no sepa, pues si no lo sabe me llamo Julio, ¿vale? No te olvides de, porque yo sí me olvido del nombre de los demás. Y ahora yo me hago la pregunta a mí, ¿y de cuántos de vosotros sé vuestro nombre? Pues para vergüenza mía tendría que decir que de alguno de los presentes o no me acuerdo, o no sé, o nunca he sabido cómo te llamas, lo cual no es bueno, ni es de buena educación
y en algún momento puede crear hasta un cierto malestar. Pero sí es verdad que cuando ya hay un grupo de personas más o menos grande, pues yo no sé si tú conoces el nombre de todos los que están aquí hoy. Hay una persona sincera que ha dicho no. Quizás es difícil, quizás fallarías en algún momento, se presentaría de ti una persona y te diría, ¿cómo me llamo? Y tú dirías, pues no lo sé, ¿no? Entonces tiene ahí un rostro, tiene una cara, ¿verdad? Sabrás si es hombre, si es mujer, pero no sabrás mucho más. El nombre nos identifica inicialmente. Podríamos decir que a un rostro le ponemos nombre, ¿verdad? O a un nombre le ponemos rostro. Pone cara y sabemos ya lo más inicial, lo más importante de la persona. Sabremos mucho, sabremos poco, pero al menos sabemos cómo se llama. Yo no sé si tú habrás experimentado, como me ha pasado a mí alguna vez, lo embarazoso que es que te encuentras con alguien después de muchos años, te dice, hola Julio, ¿cómo estás? Y yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Verdad? Yo me digo, tierra, trágame. ¿Y qué, Julio? ¿Cómo te va? Y Julio para arriba y Julio para abajo. Y yo no me atrevo a... Y digo, ¿y cómo le digo? A veces ayuda que haya otra persona y un tercero diga, pues sí, Pepe, el otro día fui y dice, ay, qué bueno, ya sé que se llama Pepe. Y ya comienzas tú a recomponer, pero yo me siento fatal cuando en una reunión, en un encuentro, por el tiempo, por el despiste, por el olvido, alguien sabe mi nombre y yo no sé el suyo. Y estás deseando, a ver cómo se llama, a ver cómo se llama, a ver cómo se llama, o que alguien en medio de la conversación lo diga y dice, salvado. Y ahora va tú y se lo suelta inmediatamente, ¿no? Para establecer un lazo, ¿verdad? Una comodidad en la relación. Cuando empezamos a conocer una persona por primera vez, lo primero que se dice es el nombre, ¿verdad? Si tú eres presentado, si alguien actúa de presentador, pues conoce a los dos y dice, pues Pepe, te presento a Juan, ¿no? Y ya, pues mira, encantado, porque hay un nexo de unión que lo primero que se dice es el nombre y después incluso se puede añadir, pues yo qué sé, la profesión, de dónde es, ¿no? Y alguna cosita más para que ese encuentro dé una razón de seguir en el conocimiento mutuo, ¿verdad? Pues mira, sí, ya sé cómo te llamas, me han dicho a lo mejor la razón por la cual estás aquí o cuál es tu profesión y ya vas estableciendo una relación que puede quedar en una mera presentación en un sitio, en una fiesta, en un encuentro, o puede dar lugar a una relación más duradera, incluso a una amistad. Cuando tú comienzas a aprender un idioma, de lo primero que se te enseña es a decir cómo te llamas o no. Y a preguntar, que tú preguntes a alguien cómo se llama usted o decir cómo me llamo. Yo he sumado y creo que en esta sala hoy podríamos tener hasta 6 idiomas o 7 de decir cómo te llamas, si te lo preguntan, y que tú respondas cómo me llamo. 6 o 7 idiomas. No quiero hacer el ejercicio por no alargar, pero tenemos el español, tenemos el francés, tenemos el inglés, tenemos ucraniano y tenemos quizás algún idioma africano, ¿verdad? Así que si pusiéramos ahí uno por uno, diríamos, hoy pues verdad. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando aprendí el idioma básico que me enseñaron en el colegio, de las primeras cosas que aprendí fue eso, y una vez que intenté o me obligaron a intentar aprender el inglés, que nunca llegué a aprenderlo, pues eran las frases típicas, ¿no? Y todos salíamos de la clase diciendo, me llamo no sé qué, ¿cómo te llamas, no? Porque era lo primero y de las cosas más básicas. Después había que aprender, tengo hambre, ¿eh? Bien.
Dios se nos ha dado a conocer por nombre. ¿Sabéis que Pablo, una de las cosas que le llamó la atención cuando estaba en Atenas, era como los griegos, que eran tan supersticiosos y tenían centenares de dioses, semidioses y todo eso, por si quedaba alguno, le pusieron al Dios no conocido, que no sabemos ni cómo se llama, ¿no? Y aquello sirvió de hilo, ¿verdad?, para iniciar a Pablo la presentación, porque verdaderamente no conocían a Dios. Conocían a multitud de demonios, multitud de mitos, de personajes inventados, de fábulas, pero realmente era cierto, no conocían a Dios. No sabían cuál era el nombre del Dios verdadero. Tenemos relatos bíblicos de momentos en que alguna persona pregunta ¿cómo te llamas? Y a Dios le preguntaron ¿cómo te llamas? Moisés mismo le preguntó ¿qué nombre digo cuando vaya al pueblo? O cuando Faraón me interrogue, ¿qué nombre digo? Dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Aunque ya ellos sabían el nombre de Jehová, de Yahweh, que viene del verbo ser, el que es, el eterno, ¿verdad? Manoa, el padre de Sansón, cuando tuvo el encuentro con el ángel de Jehová, le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, porque era una teofanía, ¿verdad? Era Jesús, ¿verdad?, presentándose. Y le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Siglos más tarde, Jesús recibió uno de sus nombres que es admirable, ¿verdad? Consejero, príncipe de paz, Emanuel, Jesús. Pero vamos a volver al texto de San Juan para explicar un poquito lo que significa esa parábola y el hecho tan importante de ser nombrado y de conocer. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento en el día de reposo. Le dijo que, ¿verdad?, escupió la tierra, hizo un lodo, se lo puso en los ojos, le dijo, ve al estanque de Siloé, que significa el enviado, y aquello produjo un efecto multiplicador de qué es lo que había sucedido. Y vemos cómo inmediatamente acuden los escribas, los fariseos, los que estaban ahí detrás para encontrar en Jesús alguna falla, y primero tratan de identificar verdaderamente que ese era esa persona que había sido ciego desde su nacimiento. Y le preguntan, ¿y quién te sanó? Y dice él, pues a uno que llaman Jesús. A uno que llaman, ¿verdad? Dio un nombre, soltó allí un nombre. Y siguió la investigación. Y no está mal investigar si es con un buen fin. Los milagros hay que investigarlos, ¿eh? Y hay que constatarlo, yo no digo que no. Y fueron a los padres, y los padres lo dijeron, y le siguieron presionando, y cuando le presionan, dicen los padres esa frase tan conocida, pues preguntarle a él, que es mayor de edad, porque se estaban jugando la sinagoga, se estaban jugando el ser expulsado de la sinagoga, es decir, echado fuera de la comunión, del rebaño, del redil, ¿verdad?, se he tenido ahí como unos parias ya, y eso era muy fuerte, muy fuerte. Y vemos cómo presionan al que ha sido sanado y le llegan a decir que el que lo ha sanado ha sido un brujo, que ha sido sanado, ¿verdad?, de mala manera. Porque él le dice, ¿verdad?, dice, bueno, es que vosotros también queréis conocerlo, queréis hacer sus discípulos. Dice, ¿cómo vamos a ser sus discípulos? Y empiezan allí a decir si este hombre... Y dice esa gran frase que todos recordamos, ¿no? Dice, bueno, yo no sé si será esto o será aquello, pero lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Y los dejó planchados. Pero fue expulsado de la sinagoga. Fue expulsado. Y el hombre se quedó allí en soledad, en su tristeza.
Y entonces dice que Jesús va y se le acerca. Y le dice, ¿conoces al Mesías? Dice, Señor, ¿cómo lo conoceré si no me lo presentan, ¿no? Dice, el que habla contigo es. Y dice que este hombre se postró y le adoró. Aleluya. Así que Jesús se le presentó, no solamente como ese Jesús que andaba por ahí, sino que se le dio a conocer como su Salvador y su Señor. Y aquel hombre recuperó no solamente la vista, perdió la sinagoga, pero ganó al Salvador. Aleluya. Y entró a formar parte de ese rebaño, de ese, diríamos, ese pueblo de Dios. Cuando después el Señor se enfrenta con los que habían atacado su persona, su milagro, a los padres, a este hombre, les habló de su ceguera espiritual. Porque ellos decían, no, nosotros vemos, nosotros conocemos, nosotros sabemos quién es Dios, cómo tiene que ser Dios, cómo se manifiesta Dios. Nosotros lo sabemos todo, lo tenemos todo bien controlado. Dice, pues estáis ciegos y si no se os quita la venda vais a permanecer en vuestro pecado, en vuestra ceguera. Porque ellos no querían conocer a Jesús. No querían que Jesús se les revelase como Él era. Estaban muy seguros en sus creencias, en su posición social, en sus estudios, en su interpretación de los tiempos. Y Jesús les tuvo que decir, ¿verdad? Vosotros sois más ciegos que este hombre que ha sido sanado, porque no hay peor ceguera que no conocerle a Él, que no recibirle a Él. Dice, y las consecuencias es que mientras andéis en esa ceguera espiritual, vuestro pecado permanece. Y vamos entonces a la parábola del redil, que el Señor después la podéis leer, y avanza y enseña tantas cosas. Lo más importante, y yo voy hablando a mi propia vida, es ser una oveja de su redil. Ser una oveja de su redil. Y más adelante el Señor habla mucho de ese aspecto cuando habla de las personas como ovejas que no tienen pastor. Habla de que tiene otras ovejas que tienen que también ser rescatadas y tiene que formarse un solo rebaño. Habla de la oveja perdida, ¿verdad? Y entonces mi reflexión todos los días es, Señor, yo quiero pasar la noche en tu redil. ¿Dónde está el redil del Señor? Bueno, el redil del Señor está en todo el planeta Tierra. Es decir, el Señor puede que tenga muchos apriscos, nosotros puede que seamos un aprisco más, ¿verdad? Nuestra congregación, bueno, pues somos un aprisco, una parte del rebaño del Señor, y el Señor tiene miles y miles de apriscos, y el Señor sabe dónde están sus ovejas. Porque incluso es probable que haya ovejas ahora mismo que están completamente solas. No tienen nadie a su alrededor. Pero el Señor sabe dónde está. Aleluya. Y es una oveja de su redil. Dice que, hablando del buen pastor, cuando comienza el día, el pastor se acerca al redil y el portero, ¿verdad?, el guardador. Algunos simbolizan esta figura con el Espíritu Santo, bien, pero vamos a hablar que es el portero porque está hablando de una realidad histórica y de algo que existía. El que ha estado a la puerta allí, dice que lo ve venir, lo conoce, abre la puerta y desde fuera el pastor comienza a llamar a sus ovejas una por una. Es tremendo.
Porque si tú ahora te pones delante de un rebaño de ovejas y que te diga alguien que todas las ovejas tienen nombre, te va a resultar difícil, ¿verdad? Es verdad que en algunos casos hay pastores que por la circunstancia que sea le han puesto el nombre a alguna oveja. Y la saben distinguir, pero bueno, es muy difícil, casi imposible, y no es normal que un pastor conozca o tenga nombrada a todo su rebaño por nombre. Pero sí, en algún momento hay ciertos pastores que conocen o le han puesto el nombre a una oveja, bien sea porque es muy buena, muy mansa, o porque es muy mala. La cuestión es que es capaz de señalártela y decirte quién es y dónde está. Pero aquí lo que estamos enfatizando es que Él llama con un nombre que solamente conoce quien es llamado. A lo mejor en esta sala uno dice, ven para acá, Pepe, y acuden 4 Pepe. Porque es verdad, los nombres se repiten. Que yo sepa aquí nada más que hay un Julio. Pero bueno, sabemos que hay alguno que coincide su nombre con otro. Por eso usamos los apellidos. Y a veces hay que usar 2 apellidos, ¿no? Porque te puede llamar José García Pérez y resulta que, como John Smith en los Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo cuando va a un hotel se inscribe como John Smith, ¿no? ¿No lo has visto tú en las películas? Juan Smith. Así que, pero en este caso, el pastor llama por el nombre específico y concreto de una de sus ovejas. La oveja, en ese momento, el tono de voz le es familiar, lo relaciona con una voz amorosa, cuidadosa, y al oír ese nombre que ya entiende que le ha sido aplicado a ella, sale. Aleluya. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues para mí sí tiene que ver mucho. Que yo quiero que Dios me llame todos los días. Yo necesito primero descansar en paz. Amén. Como dice el texto, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Señor, me cuidas. Yo necesito dormir en paz. Yo necesito ser librado del terror nocturno. No hay nada peor que el insomnio cuando nuestro cuerpo, en condiciones normales, nuestro cuerpo, según tu edad, pero como media vas a necesitar 7 u 8 horas de descanso. A lo mejor cuando eres más mayor necesitas menos y cuando eres muy jovencito necesitas más. Pero nuestro cuerpo necesita descansar en paz. Así que a medianoche, ¿tú no lo has pasado fatal cuando te desvelas? Que te despiertas y el sueño se te ha ido y oye, son las 2 de la madrugada y estás ahí y no duermes, intenta dormir y te pone a contar ovejas, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero si tú no duermes, uno de los peores martirios que hay cuando quieren hacer hablar a una persona, le quieren sacar información, es que no le dejan dormir. No sé si habéis visto esas películas, ¿no? Donde lo meten en la celda, el hombre se acuesta, inmediatamente encienden la luz, lo sacan otra vez, le echan agua, porque el no descansar es algo que te va a llevar a la muerte o a la locura. Así que yo lo primero que necesito es descansar, ¿verdad? Y cuando inicie la jornada, el día a día, la vida, y tenga uno que enfrentarse a todo lo que la vida tiene por delante, lo que yo necesito es saber que el Señor me ha llamado y me saca a la vida. Me saca a la vida, porque yo no sé lo que me va a venir por delante. Así que yo necesito descansar, saber escuchar la voz, como decía Cantares, la voz del amado, la voz de Dios por encima de todas las voces habidas y por haber.
aquel hombre sanado intentaron confundirlo totalmente. Este no tiene poder, este es un loco. ¿No? Y apelaban a que ellos eran los sabios, los escribas, los fariseos, los que conocían. Y nosotros hoy estamos en un mundo donde hay muchas voces que quieren decir que lo saben todo, que lo conocen todo, que han estudiado mucho, que saben muchas cosas, pero después tratan de apagar a Jesús y de quitarle a Él, ¿verdad?, la única voz autorizada y el único y verdadero Dios. Por eso dice la Escritura, cuidado con seguir toda fábula de filosofías, de enseñanza, de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros. Porque si tú tienes una confusión de voces a tu alrededor, puedes perderte en ese mare magnum. Tú y yo necesitamos decir, esta es la voz del Señor, aleluya. Este es el tono de la voz adecuada. Este es el que me va a llevar a los buenos lugares. No seguir voces extrañas. Dice que saca a sus ovejas, que conocen su voz, que él las conoce a ella. Y lo que hace un buen pastor es pastorear. Saben que la oveja necesita agua cristalina, no cualquier agua. Las ovejas no pueden beber aguas que no sean aguas corrientes y aguas, diríamos, puras. Verdes y frescos pastos. Las ovejas no son como las cabras que se comen los trapos si hace falta. La oveja necesita comer hierba verde y una hierba que sea jugosa. Luego el pastor tiene que saber dónde llevarla. No, ahí la suelto y búscate la vida y come lo que puedas. No, él tiene que ir a lugares donde sabe que va a haber agua y va a haber comida que la oveja puede comer y puede digerir. El buen pastor, cuando la oveja enferma, pues los pastores históricos, y la mejor manera porque las ovejas enfermas pueden tener temperatura alta, pueden tener su fiebre, las ungía con aceite, ¿verdad? Las buscaba, le tocaba el hocico a ver cómo estaban y las ungía con aceite. Incluso las ovejas cuando ya estaban muy debilitadas las tomaba en hombros, la ponía sobre sus hombros. Y hoy día en los rebaños, pues claro, lo que va es un vehículo, ¿verdad? Y las ovejas que están cansadas, las recién paridas, los borreguitos, las enfermas, las suben en los remorques y van detrás del rebaño. Los buenos pastores, y sobre todo en aquellos tiempos, y ya en España está pasando, tienen que defenderla de los lobos. El enemigo por antonomasia de una oveja es el lobo. El lobo ante un ciervo o un corzo o un rebeco o un muflón y una oveja, dice, no me lo preguntes más, se va por la oveja. La oveja, su defensa primero entra en pánico y si intenta defenderse no tiene ni los recursos, ni la velocidad, ni la defensa adecuada para hacer frente a un lobo. Luego, ante un lobo, una oveja, su situación es totalmente indefensa y de muerte. Y normalmente los lobos atacan, si pueden, en manada, ¿vale? Atacan más de uno y van acorralando. Lo primero que crean es el pánico y ya ante ese pánico las ovejas cada una tira por donde puede, se rompen las patas, se despeñan, se dispersan y ellos van a las más débiles y a las que suponen menos esfuerzo a cambio de la comida que van a tener. Incluso dice que el buen pastor está dispuesto a poner su vida por las ovejas. Y lo compara con el asalariado. El asalariado tiene un límite. Dice, bueno, yo estoy aquí porque recibo un sueldo, ¿vale? Yo me voy a levantar temprano, yo voy a llevar, yo voy a cuidar, no sé qué, no sé cuánto, pero yo lo que no voy a dar es mi vida. Hasta ahí podíamos llegar. Pero el que es dueño de las ovejas y son suyas, dice, él da su vida por las ovejas. Y Jesús dio y sigue dando, ¿verdad?, su vida por nosotros, en el sentido que somos su tesoro, somos su dedicación
y todo lo pone el Señor lo pone todo a disposición para el bienestar y cuidado de su rebaño. Pero tenemos que hablar de la corrección. El Salmo 23 habla de la vara y del cayado, ¿no? La vara, ya sabemos lo que es. El cayado es el que tiene la forma así, ¿verdad? Porque con el cayado puedes manejar a la oveja por el cuello o meterla por aquí, ¿no? Por el pecho, sacarla de un boquete o tirar de ella. Pero con la vara golpea. Mira, hay un pasaje muy bonito en la palabra de Dios que te voy a dejar que lo busques, así trabajas también, donde habla de la situación que se da dentro de un rebaño. Porque tú desde una loma en un prado verde ves allí las ovejas y dices, oh, qué bonito, qué paz, qué tranquilidad, qué bucólico. Métete dentro del rebaño. Métete dentro. Cuando las ovejas van a beber, cuando las ovejas van a comer, incluso verás que hay ovejas que pegan un salto, ¿no? ¡Pam! ¡Pam! Y habla ese pasaje bíblico donde dice Dios, yo voy a distinguir entre oveja y oveja. Y habla de las que están muy gordas y las que están muy flacas. Y dice, esto no es normal. No es normal. En un rebaño, hombre, puede ser normal en condiciones naturales si hay enfermedades o lo que sea, dice, pero no. Lo enfoca de la siguiente manera, que había ovejas que ensuciaban con sus patas el agua que tenían que beber las otras, que pisoteaban la hierba que tenían que comer las demás, es decir, eran egoístas. Yo soy la primera que bebo, yo soy la primera que como. Incluso que golpeaban a las otras y las apartaban. Y que eso se produce porque son animalitos, es decir, que las ovejas son animales y actúan en su propio instinto. Pero la palabra de Dios en este caso lo está reflejando a que ninguna oveja debía de ser un inconveniente para la otra. Tú no puedes impedir la comida de tu hermano, la bebida de tu hermano. Tú no puedes golpear a tu hermano. Y entonces dice, yo voy a hacer juicio entre oveja y oveja. Y entonces miraba a las muy gruesas para saber por qué motivo estaban gruesas. Y si el motivo era que no le dejaban comer a las demás, pues tenían corrección. Así que es verdad que entre nosotros, en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, a veces nosotros no somos esas lindas ovejitas. No. A veces sale nuestra carnalidad, nuestro carácter. A veces nos vienen malas ideas y no nos sujetamos, no nos controlamos. Y sin darte cuenta, vamos a decirlo así, o sería terrible, dándote cuenta, en vez de ayudar y facilitar a que tu hermano se alimente del Señor, reciba de Dios, la ayuda de Dios, le estás tú ahí trayendo problemas. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Porque yo necesito comer todos los días del Señor. Necesito beber el agua de vida, necesito comer el maná de vida, el pan de vida. Y si tú me creas problemas o yo te los creo a ti, pues ese día vas a comer poco o nada, porque se ha creado un conflicto. Y a veces puede haber anemia en la iglesia, anemia espiritual, porque entre nosotros no nos facilitamos la vida mutua. Así que dice la Escritura, no traigamos escándalo a la casa de Dios. Amén. No traigamos pleitos, no traigamos líos, sino motivémonos al amor y a las buenas obras. Y ayudemos al que es débil.
Ayudemos al que en ese momento de decirle, mira, por mucha sed que yo tenga, pero ven aquí, hagámosle hueco para que beba primero fulanito. No, que el que quiere beber se encuentra allí 20.000 ovejas delante y no bebe. Y cuando va a beber está el agua ya sucia, llena de barro. Dice que nos ayudemos, ¿verdad? Para que ni a nadie ni ninguno se quede sin su porción. Así que en la iglesia todos tenemos que colaborar, como dice, al cuerpo bien avenido para que cada uno reciba el alimento que viene de la cabeza. Para que a ti te llegue también, igual que a mí, lo que necesitamos. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué gran pregunta. ¿Me siento que soy conocido por el Señor? ¿Y conozco yo al Señor? Yo llevo ya un montón de años desde que conocí al Señor. Luego debería de poder hablar muchas cosas de Él, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Debería de poder a una persona, hermano, ¿usted cuánto tiempo lleva convertido? Pues yo tanto, no sé cuánto. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue tu experiencia? Luego, lo que llamamos el testimonio personal. Deberíamos de tener entre nosotros la capacidad de decir, no, si yo conozco al Señor, igual que alguien puede decir, no, yo conozco a Julio y yo sé que Julio no sé cuánto y su familia y dónde trabajó y dónde estudió y conozco lo que le pasó hace 4 días, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación cercana. Si tú y yo tenemos una relación cercana con el Señor, seguro que vamos a poder decir muchas cosas del Señor. Y creo que todo lo que podamos decir del Señor será bueno. Amén. Será bueno. O si es un momento difícil, podremos decir, necesito que el Señor me revele o me muestre o yo asumir, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor es bueno. Quizás yo estoy en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de sufrimiento, pero hermano, yo que he sufrido igual que ustedes muchas cosas, yo no puedo dejar de decir que el Señor es bueno. Y que su gracia es la que me sostiene. Así que nosotros debemos de poder decir, no, yo es que conozco al Señor. Y que yo pueda decir que conozco al Señor implica, es que soy conocido de Él. Porque Él está actuando en mi vida. Los últimos textos que hemos leído son muy interesantes. Quizás son simbólicos, pero a mí me hablan del trato individual. Qué bueno, existe una figura, ¿verdad?, en nuestro sistema sanitario, el médico de familia. Y eso te crea, uy, el médico de familia, y va allí y no sabe ni cómo te llama, ¿no? El hombre tiene 100 pacientes y eso del médico de familia queda muy bonito, pero y a lo mejor va a un mes y ya no está el mismo que tenía antes y dice, pero no era mi médico, ¿dónde está? ¿Ah? En los bancos, su asesor particular. Oh, ¿verdad? Tengo un asesor económico. Llega por otro lugar y dice, no, yo le atiendo a usted personalmente. Oh. A todos nos gusta sentirnos atendidos, ¿verdad?, de una manera especial, o saber a quién acudir, o saber que alguien tiene el conocimiento de mi vida o de mis asuntos. Y qué bueno cuando dice el Señor que nos va a dar un nombre que solamente conoce el que lo recibe. ¿Cómo será eso, no? Eso habla de una intimidad, de una relación muy personal. Y que nadie va a recibir el nombre que Dios me ha puesto a mí. Hay pasajes bíblicos donde vemos que Dios cambió el nombre en ciertos momentos, ¿no? A Jacob le llamó Israel y de ahí viene el nombre del pueblo. A Pedro le cambió el nombre, Pablo le cambió el nombre. Eso implica que quien pone el nombre
tiene sobre esa persona una autoridad, tiene una posición. Dice, mío eres, ¿verdad? Porque te puse nombre nuevo. Mío eres tú, yo te puse un nombre nuevo. Y yo necesito saber, y entiéndanme lo que yo voy a decir ahora, que Dios me ha dado a mí también un aspecto no para ser orgulloso, sino de exclusividad. Porque cada ser humano somos distintos. Distintos. Porque ni yo mismo sé a veces lo que me pasa, ¿cómo lo vas a saber tú? Y el momento que tú ahora mismo estás viviendo es el tuyo. No puedo decir, pues a mí me pasó algo parecido, algo igual. Bueno, parecido, igual. Pero tu sensibilidad personal seguro que no lo vive como yo viví la mía. Y a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad y seguridad que para Dios yo no soy un número, no soy una masa, no soy ahí una multitud. Para Dios yo soy una persona, ¿verdad? Un ser por el cual ha dado su vida y que me conoce, sabe dónde estoy, sabe cómo soy, sabe lo que me falta, sabe lo que necesito y Él todos los días me llama para guardarme y cuidarme, aunque a veces el valle es un valle de sombra de muerte. El valle puede ser a veces muy, muy oscuro. ¿Verdad que cuando a ti te llaman por teléfono una persona conocida no tienes que preguntarle cómo se llama? Porque ya estás acostumbrado a oír su voz. En el WhatsApp le pones hasta una foto, ¿no? O pones su nombre. Adán y Eva tuvieron que huir y ocultarse de Dios después de pecar. Todas las tardes, según el relato bíblico, Dios bajaba. A la caída de la tarde, ellos oían la voz de Dios, quizás les llamaba Adán, Eva, ¿no? ¿Dónde estáis? Yo vengo aquí. Y es muy triste que hay momentos cuando Dios quiera o nos llame el ocultarse. El no querer que te llame esa persona o que tener un encuentro. Nosotros tenemos que correr hacia el Señor, aleluya. Ahí está el Señor, ¿verdad? Cuando se decía en los tiempos de Jesús, está por aquella aldea, ¡guau! Vamos a aquella aldea. Está allí en el lago, vamos al lago. Está en el monte, vamos al monte. Donde se oye la voz de Dios. Como dice también la Escritura, donde está el cuerpo van las águilas, ¿verdad? Correr hacia Él. Y quiero terminar con ese texto que nos ha llevado tan lejos. ¿Sabe? El día del juicio se oirá nuestro nombre. Pobre de aquellos que su nombre no sea oído. El día del juicio se abrirán los libros y se abrirá el libro de la vida. Y como decía el antiguo corito, a mi nombre yo feliz, a ver los antiguos, responderé, ¿no? A mi nombre yo feliz responderé. Pues, y será un nombre quizás nuevo, en ese momento, ¿verdad? Dice, tendrán el nombre de su Dios en la frente y todo esto, pero seguro que yo, cuando se diga mi nombre, sabré que se están refiriendo a mí. Aleluya. Es más, dice Jesús, ¿verdad? Que Él viene con su nombre escrito, ¿verdad? En su cuerpo. Yo quiero que te pongas de pie, hermano, para que oremos y demos gracias al Señor. Y si en esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía no...